Estos son los objetos más buscados por la humanidad. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sentido una profunda fascinación por los objetos perdidos y los tesoros desaparecidos. Algunos de ellos están rodeados de misterio, leyendas y teorías que han sobrevivido durante siglos, inspirando expediciones, investigaciones y relatos que desafían la imaginación, desde reliquias sagradas y artefactos de poder hasta tesoros ocultos y ciudades legendarias. Estos enigmas han cautivado a exploradores, historiadores y aventureros de todo el mundo. En este recorrido exploraremos algunos de los objetos perdidos más buscados por la humanidad, analizando sus orígenes, las leyendas que los rodean y las numerosas búsquedas que han intentado revelar su paradero. Cada uno de ellos representa un misterio que, hasta el día de hoy, sigue alimentando la curiosidad humana. Número 1. El cronovisor, la máquina que podía ver el pasado. Imagina una máquina capaz de romper las barreras del tiempo. Un dispositivo que no viaja al pasado, sino que permite observarlo como si fuera una transmisión en vivo. Una tecnología tan extraordinaria que podría revelar los mayores secretos de la humanidad. Esta es la historia del misterioso cronovisor. La historia comienza con Pellegrino Ernetti, un sacerdote, músico y estudioso italiano que afirmó haber participado en la creación de una máquina revolucionaria. Según Ernetti, durante la década de 1950, un grupo secreto de científicos trabajó en un proyecto capaz de captar los ecos que los acontecimientos dejan en el tiempo. Aquel aparato recibió un nombre inquietante: cronovisor. Ernetti sostenía que ningún evento desaparece por completo. Las imágenes, sonidos y emociones producidas por cada acontecimiento permanecerían flotando en el universo como huella energética. El cronovisor, compuesto por antenas especiales, tubos electrónicos y complejos receptores, sería capaz de localizar esas huellas y reconstruirlas. Como un radio que sintoniza una estación lejana, la máquina podía sincronizar cualquier momento de la historia, o al menos eso decía su creador. Las afirmaciones de Ernetti eran extraordinarias. Aseguró haber observado discursos de la antigua Roma, representaciones teatrales desaparecidas de la Grecia clásica, episodios de la vida de personajes históricos e incluso la crucifixión de Jesucristo. Según el sacerdote, el equipo habría contemplado escenas que ningún ser humano había visto durante miles de años. Sin embargo, nunca mostró pruebas convincentes. Con el paso de los años surgieron rumores. Algunos afirmaban que gobiernos y organizaciones secretas habrían confiscado el cronovisor para evitar que la humanidad pudiera conocer toda la verdad sobre la historia. Otros aseguraban que el dispositivo fue destruido por temor a que se utilizara para vigilar cualquier momento del pasado. Incluso aparecieron teorías que vinculaban el proyecto con el Vaticano y agencias de inteligencia, pero ninguna de estas ha sido comprobada. La comunidad científica es clara. No existe evidencia de que el cronovisor haya sido construido ni que sea físicamente posible. Las fotografías que Ernetti presentó fueron señaladas como posibles montajes. Los documentos técnicos nunca aparecieron y ninguno de los supuestos participantes confirmó la historia. Para muchos investigadores, el cronovisor pertenece al mundo de los mitos modernos. A pesar de la falta de pruebas, el cronovisor sigue fascinando a millones de personas. Representa una pregunta que ha acompañado a la humanidad desde siempre. Si pudiéramos observar el pasado, ¿qué descubriríamos? Quizá el cronovisor nunca existió, o quizá en algún lugar oculto una antigua máquina siga observando silenciosamente los ecos del tiempo. Número 2. La piedra filosofal. Durante siglos, reyes, sabios y alquimistas dedicaron sus vidas a encontrar un objeto legendario, capaz de desafiar las leyes de la naturaleza. La piedra filosofal. Se decía que podía transformar metales comunes en oro, curar cualquier enfermedad e incluso conceder la inmortalidad. Pero, ¿existió realmente o fue solo un símbolo de conocimiento oculto? La historia de la piedra filosofal surge en la antigua alquimia, una disciplina que combinaba elementos de química, filosofía, astrología y espiritualidad. Sus raíces se remontan al antiguo Egipto, pasando por Grecia, el mundo islámico y la Europa medieval. Los alquimistas creían que toda la materia compartía una esencia común. Si descubrían el secreto de esa esencia, podían transformar cualquier metal en oro puro. Las leyendas atribuían a la piedra filosofal poderes extraordinarios como convertir plomo, hierro o cobre
en oro puro, crear el legendario elixir de la vida, curar enfermedades, otorgar juventud eterna y alcanzar la perfección espiritual. Algunos relatos describían la piedra como un cristal rojo brillante, mientras que otros afirmaban que era un polvo rojizo capaz de realizar milagros. Muchos personajes históricos buscaron la piedra filosofal. El nombre más famoso relacionado con ella es el de Nicolas Flamel. Según la leyenda, logró descubrir su secreto gracias a un misterioso libro antiguo. Aunque no existen pruebas de ello, la historia lo convirtió en una figura inmortal dentro del folclore alquímico. Paracelso creía que la alquimia debía utilizarse para curar enfermedades y mejorar la vida humana, mientras que Isaac Newton dedicó años al estudio secreto de la alquimia. Sus escritos muestran que estaba fascinado por los misterios de la transmutación. La ciencia moderna nunca ha encontrado evidencia de la existencia de la piedra filosofal. Sin embargo, la búsqueda alquímica ayudó a desarrollar técnicas que más tarde contribuirían al nacimiento de la química. Hoy sabemos que transformar un elemento en otro es posible mediante reacciones nucleares, aunque no de la forma mágica que imaginaban los alquimistas. Muchos historiadores creen que la piedra filosofal nunca fue un objeto físico. Para los alquimistas, representa la transformación interior del ser humano, convertir la ignorancia en sabiduría y alcanzar la perfección espiritual. En este sentido, el oro simboliza la iluminación y el conocimiento. La leyenda sigue viva en novelas, videojuegos y películas. Uno de los ejemplos más conocidos es Harry Potter y la piedra filosofal, donde la piedra es un poderoso artefacto capaz de producir oro y prolongar la vida. La piedra filosofal permanece como uno de los mayores misterios de la historia, ya sea un objeto legendario, un símbolo espiritual o un sueño imposible. Su búsqueda refleja un deseo profundamente humano: descubrir los secretos de la naturaleza y trascender nuestros propios límites. Quizá la verdadera piedra filosofal nunca fue un objeto escondido en un laboratorio antiguo. Tal vez siempre estuvo dentro de nosotros, la capacidad de transformarnos, aprender y evolucionar. Número 3. El Santo Grial. En algún lugar entre la fe, la historia y el mito se encuentra uno de los objetos más buscados de todos los tiempos: el Santo Grial. Durante siglos, reyes, caballeros, exploradores y arqueólogos han intentado descubrir su paradero. ¿Fue una copa real, un símbolo espiritual o un misterio imposible de resolver? La tradición cristiana afirma que el Santo Grial fue el cáliz utilizado por Jesucristo durante la última cena. Según algunas leyendas posteriores, José de Arimatea recogió en esa misma copa la sangre de Cristo durante la crucifixión. Sin embargo, los evangelios no mencionan explícitamente un Santo Grial. La idea surgiría siglos después, convirtiendo una simple copa en una de las reliquias más famosas del mundo. En el siglo XII, escritores medievales comenzaron a relatar historias sobre un objeto sagrado llamado Grial. Estas narraciones se mezclaron con las leyendas del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda. Caballeros como Perceval y Galahad emprendieron peligrosas búsquedas para encontrarlo. Para ellos, el Grial no solo era un tesoro, representaba la pureza, la redención y el contacto directo con lo divino. A lo largo de la historia, numerosas reliquias han sido identificadas como el Santo Grial. Algunas iglesias en Europa afirman custodiar el auténtico cáliz. Entre las más conocidas se encuentra una copa conservada en la Catedral de Valencia, en España. Sin embargo, ninguno ha podido demostrar de forma definitiva ser la verdadera. Mientras tanto, arqueólogos e historiadores continúan investigando, separando los hechos históricos de las leyendas. Existen teorías que afirman que el Grial no era una copa, sino un símbolo secreto. Algunas historias sugieren que representaba conocimiento oculto. Otras afirman que protegía poderes sobrenaturales capaces de otorgar sabiduría o vida eterna. Estas ideas han inspirado incontables novelas, películas y documentales, manteniendo vivo el misterio hasta nuestros días. Más allá de si existe o no, el Santo Grial ha trascendido como un símbolo universal de búsqueda. Representa el deseo humano de encontrar respuestas, alcanzar la verdad y descubrir aquello que parece inalcanzable. Quizá el verdadero Grial nunca fue un objeto físico, sino la búsqueda misma.
Después de más de 1000 años de historia, investigaciones y leyendas, el Santo Grial sigue siendo uno de los mayores enigmas de la humanidad, oculto en algún rincón del mundo o en la imaginación de quienes lo buscan. El misterio del Grial podría continuar inspirando a nuevas generaciones, porque las leyendas nunca mueren. Número 4. El Anillo de Salomón. En las antiguas tierras de Oriente Medio existe una leyenda que ha sobrevivido durante miles de años. La historia del Anillo de Salomón. Se dice que este misterioso objeto perteneció al sabio rey Salomón y que poseía poderes capaces de controlar espíritus, hablar con animales y dominar fuerzas sobrenaturales. Pero, ¿fue un objeto real o simplemente un símbolo de sabiduría y poder? Según la tradición bíblica, Salomón gobernó el antiguo reino de Israel alrededor del siglo X a.C. Fue famoso por su inteligencia, riqueza y por construir el magnífico templo de Jerusalén. Con el paso del tiempo, las historias sobre su sabiduría crecieron hasta convertirlo en una figura casi legendaria. Así nació el mito de un anillo extraordinario entregado por el cielo. Las leyendas judías, islámicas y cristianas describen un anillo mágico grabado con un símbolo sagrado. Se decía que quien portara el anillo podría hablar con los animales, controlar demonios y espíritus, descubrir secretos ocultos, obtener conocimientos sobrenaturales y ordenar entidades invisibles construir templos y palacios. Algunas historias afirman que, gracias a este poder, Salomón logró completar la construcción del Templo de Jerusalén, utilizando criaturas sobrenaturales como obreros. Una de las leyendas más famosas cuenta que un demonio llamado Asmodeo logró engañar a Salomón. El espíritu robó el anillo y lo arrojó al mar. Sin su objeto mágico, el rey perdió su autoridad y vagó durante años como un simple mendigo. Tiempo después, un pescador capturó un gran pez. Dentro de su estómago apareció el anillo perdido, permitiendo que Salomón recuperara su trono y su poder. Muchas versiones describen el anillo decorado con el llamado sello Salomón, un símbolo asociado con la protección y sabiduría. Durante la Edad Media, magos, alquimistas y ocultistas creían que este sello podía proteger contra espíritus malignos y revelar conocimientos secretos. Hasta la fecha no existe ninguna prueba arqueológica que demuestre la existencia del anillo. Los historiadores consideran que probablemente sea una leyenda creada para representar la enorme sabiduría atribuida a Salomón. El anillo de Salomón sigue siendo uno de los objetos legendarios más fascinantes de la historia, ya sea un artefacto mágico perdido o un símbolo de conocimiento y autoridad. Su leyenda continúa despertando la imaginación de quienes buscan los secretos del pasado. Número 5. El Jardín del Edén, el paraíso perdido. Hace miles de años, en las páginas más antiguas de la tradición judio-cristiana, se menciona un lugar de belleza incomparable, el Jardín del Edén, un paraíso donde la naturaleza florecía en perfecta armonía y donde, según la Biblia, comenzó la historia de la humanidad. La historia aparece en el libro del Génesis. Dios creó un jardín exuberante al oriente del Edén, lleno de árboles frondosos, ríos cristalinos y toda clase de animales. En el centro del jardín se encontraban dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Allí fueron colocados los primeros seres humanos, Adán y Eva. Vivían sin miedo, sin dolor y en completa armonía con la creación. Según el relato bíblico, Dios permitió a Adán y a Eva disfrutar de todo lo que había en el jardín, excepto del fruto del árbol del conocimiento. Pero una serpiente, descrita como astuta y persuasiva, convenció a Eva de probar el fruto prohibido. Eva comió y luego compartió el fruto con Adán. En ese instante, ambos adquirieron conciencias de sí mismos y comprendieron la diferencia entre el bien y el mal. Tras desobedecer el mandato divino, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. La entrada del jardín del Edén quedó custodiada por querubines y una espada de fuego que giraba en todas direcciones, impidiendo el regreso de los humanos. Desde entonces, el Edén pasó a convertirse en un símbolo de la inocencia perdida y del anhelo humano por regresar a un estado de perfección. Durante siglos, exploradores, arqueólogos y estudiosos han intentado encontrar la ubicación del jardín del Edén. El Génesis menciona 4 ríos, incluidos el Tigris y el Éufrates,
lo que ha llevado a algunos investigadores a buscarlo en la antigua Mesopotamia, región que hoy forma parte de Irak. Sin embargo, hasta la fecha no ha existido evidencia arqueológica que confirme su existencia física. Más allá de si fue un lugar real o simbólico, el Jardín del Edén ha dejado una huella profunda en la cultura humana. Ha inspirado pinturas, esculturas, libros, películas y debates teológicos durante más de 2000 años. Para muchos creyentes representa el origen de la humanidad. Para otros, una metáfora sobre la libertad, la responsabilidad y las consecuencias de nuestras decisiones. El Jardín del Edén sigue siendo uno de los misterios más fascinantes de la historia y la religión. Un paraíso perdido que continúa despertando preguntas sobre nuestros orígenes, nuestra naturaleza y el eterno deseo de encontrar un lugar perfecto. ¿Existió realmente el Jardín del Edén o es una poderosa alegoría? La respuesta, como el propio jardín, permanece oculta entre la fe, la historia y el misterio. Espero que este video te haya parecido interesante y entretenido. No olvides suscribirte y si crees que faltó algún dato importante, compártelo con nosotros en los comentarios. Dale like y comparte con amigos y familiares para que conozcan más sobre los objetos más buscados del mundo.